Bueno, televidentes, en el Día Mundial nos estamos hablando un poco acerca de Nelson Mandela. Nos encontramos en la Biblioteca Municipal precisamente con José Edier Gómez Espinal, que nos va a hablar un poco acerca de este gran personaje para la historia. Bienvenido a nuestro magazine. Muchas gracias a todos ustedes y qué bueno pues poder hablar sobre un líder que marcó toda una historia y que sigue marcando la historia del mundo, porque Nelson Mandela fue de pronto el personaje que cambió el paradigma que se tenía completamente sobre todo de la República Sudafricana, porque antes cuando se hablaba de Sudáfrica solamente se hablaba del apartheid y después de Mandela ya obviamente se habla de paz, se habla de otras, de la convivencia, de las posibilidades de entrar en relación con nuestros enemigos más que con los mismos aliados con los enemigos. Bien, hablemos un poco acerca de esa labor tan importante que hizo este personaje. Sabemos que en este momento Colombia está en medio de un conflicto y muchas veces no la vemos como lo vio precisamente Nelson Mandela en su momento. ¿Cómo cree que se logró de pronto esa capacitación para las personas que vivían en esas situaciones? A ver, hay que tener en cuenta una cosa: Nelson Mandela fue un guerrillero. Y eso hay que decirlo claramente, fue un guerrillero. Ellos armaron un grupo guerrillero que se llama el Congreso Africano, y a partir del Congreso Africano obviamente la autoridad, el oficialismo blanco sudafricano lo persiguió durante mucho tiempo. Él estuvo durante 27 años en la cárcel y fue obviamente tenazmente perseguido, torturado en todos los sentidos, y no solamente a él, sino todo su grupo. Todo el Congreso Africano fue absolutamente vilipendiado, lo mismo que las tribus de las cuales hacía parte el Congreso Africano. Hay que tener en cuenta que en África había una cantidad de tribus, unas contrarias a otras, y precisamente eso es lo que todavía África, estoy hablando del centro de África, de algunas partes del sur y algunas partes del occidente de África, que todavía no han salido de esas luchas fratricidas entre las propias tribus, que a veces se confunden con los temas religiosos y políticos o con los temas del neocolonialismo, que son los factores que más han atacado la esencia del ser africano. Nelson Mandela vivió casi todo el tiempo perseguido por el oficio, por el Estado, digámoslo así, y logró ser presidente de la República. Eso cuando aquí dicen, por ejemplo, que un guerrillero vaya a ser presidente de la República, la gente se pone escaramuzo, y realmente mire que no. Mire el caso de Pepe Mujica. Pepe Mujica fue presidente de la República. Simón Bolívar fue presidente de la República. ¿Y qué era Simón Bolívar? Un guerrillero, eso era. No hay nada de raro ahí. Lo que pasa es que la diferencia está en que hay dos ideologías que son muy marcadas y que son muy contrarias, porque unas se rigen por la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, y otra se rige en el caso de Nelson Mandela, por la filosofía Ubuntu. La filosofía Ubuntu tiene una característica muy extraordinaria, que es: yo soy en cuanto a los demás, por los demás, en los demás y para los demás. Yo no existo si no existen los demás. Esa filosofía, que es una filosofía de convivencia, de tolerancia, de aceptación del otro, era lo que regía sobre todo a Nelson Mandela y a todos los que hicieron parte del Congreso Africano. Llegó a ser presidente de la República. Él decía que si tú quieres perdonar a tu enemigo, trabaja con él, y así dejará de ser tu enemigo y se convertirá en tu aliado. Y eso fue lo que él hizo. Él llamó a Leclerc, que era el presidente africano antes de él, y lo llamó como vicepresidente.
y a sus propios verdugos, a sus propios soldados que lo torturaron en la cárcel, los llamó para que fueran sus guardaespaldas, su propia escolta. Es decir, estos ejemplos de, digamos, de aceptación del otro son cosas que deberíamos aprender, obviamente deberíamos aprender. Bien, ahí está, supremamente importante porque la labor que hizo este caballero para la historia y además que debería enseñarnos mucho más. Es por eso que ustedes están invitados pues a conocer un poco más acerca de su biografía, el trabajo tan importante y además que nos dejó textos muy interesantes para las personas que nos gusta la lectura. Obviamente, mire, este es un libro extraordinario que se llama Mis cuentos africanos, que es una compilación que hace Nelson Mandela sobre todo de narración oral. África es digamos, yo creo que el continente más rico en narraciones orales. Y muchas de las cosas que nosotros conocemos no tenemos idea de dónde vienen. Por ejemplo, ¿usted sabe de dónde viene la palabra bambuco? No. ¿Usted qué piensa que es bambuco? Bambuco me viene relacionado con baile, además que por aquí cuando hablan de fiestas generalmente hablan de bambuco y es música o baile. Bambuco es una palabra africana, que es un baile, pero es un baile tomado del bambú. El bambú, el movimiento del bambú, eso es lo que hace, por ejemplo, la palabra coco. ¿Coco fruta o coco? El coco. El coco. Hay dos connotaciones. Todas dos son de origen africano. Con una G puesta antes. Esa palabra pues tiene las dos connotaciones, la palma con el fruto. En estos días, ayer me hizo dar mucha risa alguien que decía: ve, y vos sí llamaste a pelo de coco. Digo, ¿cómo era alguien que es pelo de coco? Pelo de coco. Me imagino que era un pelo así todo tieso. Imagínate nomás. Pero también tiene la connotación de lo que uno llama el duende, lo que uno llama el malo, la persona que te hace daño. La canción, ese arrullo de duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Si no te duermes, llegará el coco blanco y te comerá. Somos el coco. Sí, el blanco es el coco. Y además por una razón muy sencilla. ¿Qué era el blanco para el negro? Era el colonizador, era el perseguidor, fue el que los cogió y los trajo de esclavos para América. Es decir, el blanco era el malo. Es decir, yo creo que sigue siendo el malo, sí, sigue siendo el malo del paseo. Entonces, ese era eso, como decir el duende, como decir el personaje malo que te hará daño. Esa palabra coco, que nosotros lo utilizamos mucho y a veces no nos damos cuenta de su origen. Mire, ahí tenemos un ejemplo folclórica y además, digamos, también de conocimiento digamos, de la anatomía, de la botánica, etcétera, etcétera. Bien, porque es importante que las personas conozcan un poco acerca de la labor que realizó Nelson Mandela. Pues estamos en el momento más importante, digamos así, de la historia de Colombia en los últimos 50, 60 años. Y estamos en un momento muy, muy duro, y es que estamos en un momento de polarización que es muy peligroso para el país. Podemos echar atrás todo lo que se ha conquistado en estos 5 o 6 años. Se puede echar atrás, hay una gran corriente nacional influida por lo que se llama la posverdad, que está sembrando mucho odio, está sembrando mucho más odio del que había antes, está sembrando odios y sobre todo está sembrando miedos. Yo pienso que el mayor terrorista de un país no es el que pone una bomba, es el que siembra miedos. Porque es que un miedo te queda ya calado en el alma, y ese miedo, si viene cargado de odio, es doblemente peligroso, porque te predispone a hacer el daño. Y terror no es lo que explota, sino lo que puede explotar.
Ahí es donde está la palabra terrorismo, es eso. El terrorismo no es al que pone una bomba. Y cuando se definió, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las luchas antiterroristas no era contra los que pusieran bombas, sino como prevención a que pusieran bombas. Es decir, es el miedo lo que hace que la gente actúe de determinada manera. Y eso, desgraciadamente, se está sembrando en nuestro país con mucha fuerza. El caso de Nelson Mandela nos enseña, uno, que hay que entender al otro. Dos, que hay que aceptar que el otro es una persona ahí, que esa me condiciona, es parte de mí. Por eso la filosofía Ubuntu. Yo les contaba, por ejemplo, el caso de una señora africana a la que le mataron los del apartheid, los soldados, por decirlo de alguna manera. En el caso eran mercenarios o sicarios, que le mataron 7 hijos. Y cuando un reportero le pregunta, bueno, ¿usted qué siente frente a esas personas que mataron a sus hijos? Dice, no, yo no siento sino perdón. Pero ¿cómo así? Perdón, son 7 hijos, por Dios, que te mataron. Y así, pero es que ellos perdieron más que yo. Yo ya al fin y al cabo mi vida dentro de poco termina y yo sigo mi camino. Después de mi vida siguen otras vidas y yo sigo mi camino. Ellos no, ellos partieron su vida. Cuando una persona mata a otra persona, no mata a la otra persona, se mata a sí misma. La única forma de que él vuelva y recupere su vida es perdonándolo. Así que yo los perdono, a todos 7, a todos los que mataron a mis hijos, los perdono. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido su humanidad. Y cuando yo les doy el perdón, ellos vuelven y recuperan su humanidad. Y eso es la mejor enseñanza que nosotros tenemos. ¿Por qué acendrarnos en estos odios que no nos conducen a nada, cuando lo que deberíamos hacer es perdonar y sobre todo aceptar que todo el mundo tiene una razón que no conocemos, por lo tanto no podemos juzgar? Y segundo, que la vida es lo más importante que hay es que la gente esté viva. Bien, ahí está lo que podemos aprender y tomar para nuestra vida de Nelson Mandela. Recuerden que ustedes van a encontrar más información acerca de su biografía en la biblioteca municipal, que por supuesto está dispuesta para que todos los interesados se acerquen a este lugar, no solamente a consultar acerca de Nelson Mandela, sino de muchos otros libros interesantes que van a encontrar. Agradecerle a José Didier Gómez por habernos acompañado en nuestro magazine. Oye, a ustedes también, Caterina y Diana, qué rico que nos hubiéramos encontrado acá y aquí en la biblioteca, que es un espacio idóneo para invitar a la gente a que venga a informarse. Este libro, que son libros leyendas, vale la pena que lo vengan y lo consulten, sobre todo con los niños, porque un taller de lectura con los niños sobre nos va a dar pie para hacer otra infinidad de talleres en el cuales los niños pueden interactuar. Yo, por ejemplo, hice uno con los niños allá en el Ramiro Arana, y una de las niñas, con base en uno de los cuentos de acá, hizo un cuento sobre el lago Chilicote. Es decir, de ahí le sirvió para armar otro cuento. Entonces es bien interesante que vengan y hablemos y leamos este libro, lo leamos en voz alta para que los niños lo escuchen también, y con eso interactuar y armar nuevos proyectos literarios. Muchas gracias. Bien, ahí está la invitación entonces para todos los televidentes. Me despido desde la Biblioteca Municipal. Quédense conectados con el magazine Aquí en la Tarde.